noches, Asturias. Bueno, buenas noches. Buenas tardes alargadas de verano. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros felices, radiantes, contentos. ¿Por qué? Porque jugamos por 2.450 euros que se disputan. Empiezo por este lado. A mi izquierda, Vicen y Pablo. Ellos son los Tritones. Tritones y Sidrones. Y a mi derecha, bien el apunte. Y a mi derecha, Marcos y Juaco. Ellos son los Correcaleyes. ¡Bajando trapo! Pero aquí no ha habido asistencia. Repetimos, Venga. los Correcaleyes. ¡A todo trapo! Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien, bien, un día más aquí resistiendo. Bueno, más que resistiendo, quiero decir, el programa ayer fue un exitazo, chicos. Subisteis el pico, además diré que lo hicisteis muy bien, el pico final. Está metiendo loco. No, el compañero tengo. El que no se viste. Oye, no, pero en serio, esto es objetivo. El pico lo hicisteis genial ayer, la subida al pico. Bueno, Falló un pelín, soy la suerte del novato. Falló un pelín. Pero bueno. Pero entonces, hoy ya, si llegáis al pico, hoy no hay excusa. Habrá que llegar primero. Se intentará. El botiquín. ¿Dónde está el botiquín? Tanto botiquín. Que el botiquín nos acumula de un programa para otro, que hay que usarlo. Oye, pues mira, podías meterse como tal, por ejemplo. Mira, el lunes del para ayudar a programa. unos amigos. Pues Gasta por gastar. gastar por verdad y que sí hay que forrar. A ver si van a tener algo de catalanes aquí. No. Yo broma. Chicos, muchísima suerte para el programa de hoy. Gracias. Hola, Tritones, ¿cómo estáis? Bien. Ayer nos metieron caña, ¿eh? Bueno, ayer dieron un poquito de cera, pero eso me imagino yo que os habrá inspirado para venir hoy más fuertes que nunca para arrasar. Más motivado, sí, señora. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a ver un duelo mortal increíble para este viernes. A muerte. Di que sí. Mucha suerte, chicos. Gracias. Comenzamos subiendo. vosotros. Qué guay, qué molón. A ver. Vamos a ir a por vosotros. Comenzamos subiendo 100 metrinos. En el caso de hoy, los 100 metrinos del Pico El Arco. Chan. Comenzamos el duelo. ¿Quién se va a enfrentar a El Arco? ¿Largo? Juaco, Juaco. amigo mío. ¿Qué? Es un cabrón. Juaco por aquí. Aquí Pablín, el amigo Pablo, mío. amigo mío. Con Pablo, con Juaco, nos vamos a los 100 metrinos. Imágenes en pantalla. Ahí están las 3 imágenes del día de hoy. Os recordamos que subimos el Pico El Arco. No sé, os lo digo por si acaso, yo qué sé, os inspira de alguna manera lo que es un arco con esos preciosos montes que tenemos delante. Decidme, chicos, ¿cuál de estos es el Pico El Arco? Juaco. El 3. Muy bien. ¿Te inspiró? ¿Tenía pinta de arco? Sí, no sé qué me dijo. Me dijo algo. Él habló conmigo y yo le dije, ok, ahí está. En el subtítulo tiene que poner Juaco, el hombre que susurraba las montañas. Pablo, ¿por cuál ibas tú? Al 1. El 1 era la Mostallal y el 2 Peña la Llambria. El 3, la subida de hoy. El grupo de montaña Ensidesa de Gijón nos envía esta foto del Pico El Arco. Este monte tiene unos 1.600 metrinos de altitud y se encuentra en pleno Parque Natural de Redes. Y ya que tenemos un arco, esperemos que nuestros concursantes den en el blanco en todas las pruebas y consigan así llevarse para casa les perros del Pico. Y molaba dar el paso de prueba a todos como disparando. Venga, sí, dispara. 1, 2 y... Y viene a visitarnos Don Botiquín. Juaco, ¿para dónde ponemos a Don Botiquín? Palabras prestosas. ¿Sí? Bueno, no. ¿Y el que hay antes? ¿Dónde se puede usar? ¿En qué ye? ¿En esa suéname o en palabras prestoses? Esa suéname. Estoy muy mal, estoy muy duro de oído. Pero no sé si entendemos el concepto, Juaco. Si se te da mal palabras prestoses y lo pones es ahí... que no lo entiendo. Mira, Soy muy burro. bueno, yo que tú pondría el botiquín en la que mejor se me dé. ¿En cuál quieres? ¿En qué ye? ¿En esa suéname o en palabras prestoses? La que tú quieras, Palabras prestosas, venga. Venga. Botiquín en palabras prestoses. No tengo idea de nada, pero no. Y empezamos con un queye temática fauna y flora. Y la pista número 1 dice: no ye un bicho, ye un árbol. Pablo. Una falla. En serio. Me encanta, fenómeno, lo que sea, estrella. Una superestrella tienes aquí en la cabeza. Y falla. Sí, pues no, y tanto. Pues que no te vengan muchos porque si no Pero- acabamos el programa en 5 minutos y las aciertas todas a la primera, ¿eh? Di que no, que te vengan todas. Bienvenida sea. Mira, Juaco, pues se pone serio porque... No, es que estoy No intentando hubo ver la conexión entre el bicho y la falla. No hubo que trampa, ¿eh? no me cuadra. No hay conexión. No hay un bicho y un árbol. Y el árbol que le No hay vino un a bicho. Pablo... Oye, quitamos la mitad. Pues eso, que hoy Pablo ha venido con estrella. Lo acaba de decir, di que sí. Está inspirado el chaval. Está inspirado. Había 5 pistas más que decían: puede alcanzar los 35 metros de altura, puede vivir hasta 3 siglos,
El pueblo de Faedo, en Quirós, tiene ese nombre en honor al árbol. Pista número 5. En asturiano suena como una fiesta valenciana. Una falla. No falla. Y pista número 6. No confundir con un aiga, que eso era un coche grande. Sí, señor. Venga, vamos con esa Suéname. Queremos hoy título exacto de la canción o que cantéis, ¿vale? Y la pista número 1 es musical y suena así. Un poco más. Tiempo. Fuera de tiempo, Pablo. Pero hay más pistas, no hay problema. La pista número 2 dice: fue uno de los grupos más conocidos de la movida, aunque no era madrileña. Se llamaban Dinamita pa' los pollos. Pablo. Camarero, por favor, el mejor Borbón de Texas. Na, 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 na. Pues si no hemos dicho que Pablo hoy viene con estrella ¡grande! Y ya lo sabía antes, pero se me... Pero impresionante. El jueves de infiesto vale para algo, para venir el viernes... Sembrado. Mamina, pero ¿cómo ha venido Pablo? ¿Qué fuisteis al spa? Fuiste al spa, ¿no? Vienes relajado, ¿eh? Claro. Había 4 pistas más, 2 musicales y 2 pistas que decían: esta es una de sus canciones más famosas y el título hace referencia a una bebida. Y pista número 6 es el whisky más famoso de Estados Unidos, el Bourbon. Venga, llegamos con palabras prestoses. Has puesto aquí el botiquín, Joaco. Recordamos, sacamos el botiquín, así que en esta prueba, además de los 320 metros que podéis llevar, os podéis llevar el botiquín, que un botiquín nos puede salvar la vida en un momento o salvar un programa. Pista número 1 de este palabras prestoses dice así: esta palabra prestosa hay un verbo. Dime, como lo aciertes, no sé qué. Ya. Pablo. Escaraballar. No. Joaco, cuéntame. Desfocicar. No. Pista número 2. Tiene que ver con la cabeza. Joaco. Chan, 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 chan. Rebote. Cabecear. No. Pista número 3, por 220 metros. Lo hacen mucho los guajes cuando juegan. Pablo. Lo hacen mucho los guajes cuando juegan. Dar por ratos. No. Pista número 4. Te pasa cuando te quitas un gorro de lana que llevas mucho tiempo puesto. Joaco. Picar. No. Pero también es verdad, pican los gorros de lanas. Pablo. Pista número 5. Es lo que le pasa al pelo cuando te pegan un susto en una peli de terror. Pablo. Respigar. No, rebote. No. Pista número 6. Está aquí el botiquín, chicos, no dejáis que se vaya. Pista número 6. Es como decimos en Asturias, despeinar. Pablo. Espeluchar. No, rebote. Hostia, pues yo iba a decir eso, ¿no? Joaco. ¡No! Se fue el botiquín, chicos. Espelurciar. Cachis. Sí. Espelurciar era la palabra, no espeluchar. Espeluchar. Y mira que espelurciar. Espelurcier. Que lo decía mucho antes yo, ¿eh? Antes de hace unos años. Ahora ya. Ay, yo no, has sido tú solo, Pablo. Un gorrín. Bueno, Oye, escúchame, y espelluchar, que es despeinar un peluche. puede ser. más o Puede menos, ser, sí, puede ser, ¿no? Palabra nuevo. Bueno, ¿y cómo están los marcadores en este momento? Pues Joaco, 100 metrinos. Muy bien. Algo modesto, pero bien. Y Pablo, 620 metros. Está bien, está bien. Y no hay botiquín hoy. Programa de viernes sin botiquín. Pues nada, echar mano, si no hay botiquín, pues de todas las herramientas que tengamos por los bolsillos, por los bolsos, por donde sea. Siguiente prueba. ¡Oh, qué chuli! Esto es lo más guay, sin duda, que hemos hecho en el pico hasta ahora. Es maravilloso.
¿Por qué, diréis? ¿Por qué estamos aquí nosotros echando pompas? Aparte de porque nos encanta y porque en el fondo todos tenemos un niño en nuestro interior. Pues porque dicen, para celebrar que es verano... ¿Qué es esto? Que no vaya a atacarse con pompas. Chicos, pero ¿por qué tenemos unos pomperos? ¿A quién le tenemos que dar las gracias? Soplamos al que nos ha traído los pomperos. Joder, no salió ni una pompa. Espera. ¡Oh! Vicen, nos has traído pompas de jabón. Nos has traído pomperos. Pompas Cuéntanos. de jabón hechas en Asturias. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pues sí, yo trabajo en una empresa que se dedica, entre otras cosas, a hacer el maravilloso pompero. ¿En serio? Sí. Pero es el trabajo más guay que los niños de Asturias que nos están viendo se pueden imaginar en este momento. O sea, ¿qué quieres ser de mayor? Quiero hacer pompas. No, quiero hacer pomperos. Es el trabajo más guay del mundo. Pues sí, está bastante bien. Oye, claro, y qué mítico, qué de recuerdos, ¿no? Es tener un pompero y... Bueno, lo hemos dejado todo perdido, con permiso y con perdón de nuestros espectadores, pero cuéntanos, y anécdotas tendrás 1000, ¿no? De trabajar en una fábrica de hacer pompas. Sí, tengo una muy buena de un cliente que teníamos en Siberia, en Novosibirsk, y entonces él me hizo un pedido de pomperos y los quería con anticongelante. Hubo que hacerle un producto especial con anticongelante porque las temperaturas allí... De hecho, cuando estaba negociando el pedido, fue un día de los que nevó por aquí y por la zona y yo no pude bajar de casa. Que iba un poquitín allá arriba y se llenó todo de nieve y no pude bajar. Y a los 2 días que volví me decía él, oye, es que te llamé ayer y no había forma. Y dice, es que no. Y yo decía, no pudiera trabajar por la nieve. Y él decía, pero nieva en España. Y yo, sí. Dice, ¿a qué temperatura estabais? Y yo, no, a -1, -2. Y dice, me casi yo aquí, hasta que no llegamos a -40, tengo que ir a trabajar sí o sí. Wow. Y a mí -40 ya... -40 grados. Pero eso no puede ser. Eso se te congela el liquidillo de los ojos o algo. Oye, pero escúchame una cosa, claro, tiene toda la lógica. Lo del pompero con anticongelante, porque si no, esto tiene agua, tiene jabón, esto congela. Eso congela y luego revienta. Y luego revienta, claro. Coge más volumen y revienta. Oye, ¿y tú nos podrías dar una masterclass de tirar pompas de jabón? Sí, bueno, en principio recomiendan no agitar, que la gente tiende a cogerlo y empezar a dar. No, pero ¿sabes lo que era eso? Eso era por lo mítico de cuando eres pequeño y se te acababa, entonces tú rellenabas en casa con agua y con Mistol, pero nunca volvía a ser lo mismo. No es el mismo. No es lo mismo. Y agitaba un jabón líquido y pues colocarlo. Claro, a ver, no sabía de esto, que pequeño. Antes recomendaban agitar. Y agitaba mucho con el bolígrafo para poder que eso era cuando le rellenábamos con Mistol. Oye, cuéntanos entonces, Vicen. Nada, no agitar y simplemente soplar de forma constante, no bufíos como estaban echando aquellos uno contra otro. Oye, pero entonces seguimos las clases de Vicen todos a la vez. Ahora que vaya indicando. Eso, que vaya indicando. Nada, no agitar, sacar. O sea, sacar pompero, todos. ¿Equipo? Sí. Apuntar y soplar suave y constante. Suave y constante, qué bonito. Pues mira. Oye, lo queréis saber, ¿eh? Y qué guay. salen pompas, Jo, qué pasada. Oye, solicito permiso para que dejemos los pomperos encima de la mesa y si en algún momento viene a colación, pues echemos pompas. ¿Os parece bien? Bueno. Sí. Madre, estamos dejando todo esto chunasco. No pasa nada, esto ya jabón, esto limpia, desinfecta y todo. Correcto. Y ahora sí solicito música de despistas, por favor. Muñequeando y actuando. Marcos, eliges. Con las manos llenas de jabón, como todos, no te preocupes. Muñequeando y... Actuando. O actuando. Eso tiene trampa, claro, seguro. Venga, muñequeando. Venga, muñequeando. Yo digo siempre aquí que la trampa está en el ojo del que la quiere ver, porque aquí trampa no hay ninguna, ya veréis. ¿Qué muñeca es más antigua? No es poco trampa, ¿no? Bueno, muñequeando, ¿de qué esperabas que fuera? ¿De huesos de la muñeca? Bueno, también podría ser, pero bueno. ¿Qué muñeca es más antigua? ¿El nenuco o las barriguitas? Nenuco. No. El muñeco nenuco salió por primera vez a la venta en 1977. Cuando salió a la venta, en los 70 tenía pelo y hacía pompas de jabón si le apretabas el brazo. Sí, señor. O sea, os lo juro. Sí, señor. Y esto no estaba preparado. ¡Yujú! ¿Qué muñeca es más antigua? ¿Las barriguitas o la Chabel? La Chabel. Muy bien, las muñecas barriguitas salieron por primera vez a la venta en 1969. ¿Qué muñeca es más antigua? ¿Chabel o Barbie? Barbie. Muy bien, la muñeca Chabel salió a la venta por primera vez en 1967. Aunque en España empezó a venderse en los 80. Esta muñeca no es española, no lo es japonesa. Lo que pasa es que luego hubo una franquicia española que se hizo con los derechos de la muñeca y entonces la convirtió en la super muñeca de la época. ¿Qué muñeca es más antigua, Barbie o Nancy? Ostras, Barbie. No,
La muñeca Barbie salió a la venta por primera vez en 1959. Marcos, ¿qué muñeca es más antigua? ¿Nancy o Mariquita Pérez? Mariquita Pérez. Ole tu arte, muy bien. La muñeca Nancy salió a la venta por primera vez en 1957 y Mariquita Pérez en 1940. La Mariquita Pérez, que a día de hoy se sigue considerando un icono popular, es una muñeca alemana que inspiró a su inventora Leonor Coelho. ¿Cuál fue la gran idea de Leonor para llevar a la muñeca al éxito? Pues crear una gama de vestiditos exclusivos para Mariquita Pérez. Los vestidos más de Mariquita Pérez, sí, los vestidos. Míticos, ¿Cuánto jugaste con ellos, No, mucho, Los juegos de Hyperman. ¿Ah, sí? Actuando este panel del Mirador lo empiezas tú, Vicen, y dice así: de las actrices que han rodado una película en Asturias, ¿quién es más joven? ¿Cayetana Guillén Cuervo o Maribel Verdú? Maribel Verdú. Muy bien. Cayetana Guillén Cuervo tiene 50 años recién cumplidos de la semana pasada, de Acena. La pudimos ver en pelis de Garci como El abuelo, que tiene entre sus secuencias más memorables la que transcurre en la playa de Torimbia, en Llanes. De las actrices que han rodado una película en Asturias, ¿quién es más joven? ¿Maribel Verdú o Scarlett Johansson? Scarlett Johansson. Muy bien. Maribel Verdú tiene 48 años y cumple 49 en octubre. Maribel Verdú pudimos verla en otra playa de Llanes, en la de Borizu, donde termina la película El portero, de Gonzalo Suárez. De las actrices que han rodado una película en Asturias, ¿quién es más joven? ¿Scarlett Johansson o Paula Echevarría? Paula Echevarría. No. Paula Echevarría tiene 41 años, cumple 42 en agosto. Paula Echevarría es candasina, así que todos suponemos que haría de guía por Asturias en el elenco del rodaje de la peli de Garci, Luz de Domingo. ¿Qué lugares emblemáticos salían en esa peli? Pues entre otros salía el Jardín Botánico de Gijón o la Plaza del Fontán, en Oviedo. De las actrices que han rodado una película en Asturias, Marcos, ¿quién es la más joven? ¿Scarlett Johansson o Penélope Cruz? Scarlett Johansson. Muy bien, Penélope Cruz tiene 44 años, cumple 45 en abril y la pudimos ver recorrer el Palacio Ferrera de Avilés o el Parque San Francisco de Oviedo en Vicky Cristina, Barcelona. De las actrices que han rodado una película en Asturias, ¿quién es la más joven? ¿Scarlett Johansson o Amaya Salamanca? Más joven, Amaya Salamanca. Muy bien, Scarlett Johansson tiene 34 años, cumple 35 en noviembre y por su parte Amaya Salamanca tiene 32 y cumple 33 en marzo, es quinta mía del 86. ¿Y cómo están los marcadores en este momento? 400 metros y un montón de pompas de jabón. Y 1020 metros para los tritones y también un montón de pompitas de jabón, que ya de puestos acabamos el mirador soplando todos, ¿no? Pues al siguiente prueba, el desnivel. Ramón Melendi. Dios. Lolita Flores. Venga, estoy para lo tuyo, tú. Yo no tengo ni idea. Y por la edad y todo el rollo, igual tú... ¿Yo qué? Lolita. ¿Lolita? Sí, por la familia Flores, coño, que tiene más tema. Sale mucho en la tele cuando naciste. Más que de Ramón Melendi. Mira, la distingo casi. Pues no, ni idea. Venga, vamos a meter una vez folclórico, vamos a hacer un poco de color a esto. Vale, venga, vamos a por Total, ello. ¿qué más da? Hala. Buenísimo, Chaval. buenísimo. Esta conversación no tiene precio, de verdad. Gracias. Vale, aquí un 3 y un 2, que son los minutos que vais a tener para Madre realizar mía, la prueba. Sacáis 3 minutinos, por Dios, os lo pido. No sacar dos que lo llevan ellos. En tu guruceta. Mostrad, Pablo, tú me dijiste, tú me reñiste por cómo se sacan aquí los números. Pues saca. ¡Castigo! Es buenísimo esto, te lo juro. Esto es maravilloso. Castigo. 2 minutos tenéis para decir. Actrices ganadoras del premio Goya en el siglo XXI, matiz importante, en cualquiera de las 3 categorías. Es decir, protagonista de reparto, revelación. Y os doy una pista. ¿Qué tal lo he hecho? Lolita Flores. ¿Lo he hecho bien, Pablo, el sacarla como a tu modo? ¿Un Goya de Lolita Flores o? ¿En este siglo? Tiene un Goya. ¿En este siglo? Siglo XXI. Pues que ganó un Goya. Ganó un Goya en el siglo XXI. A mí me engañaste, pensé que esto iba de música, ¿ves? Ah, bueno, que en el siglo XXI ya llevamos 20 años casi, ¿no? ¿Correcto? Claro, Uf, 19, claro, tío. es que Joder. tela, vamos. ¿Para qué fue ayer, eh? ¿Tú? ¿Alguna pregunta? No, está claro. No. Pues que empiecen las apuestas. ¿Cuánto sabéis de cine? Lo vamos a comprobar ahora mismo. ¿Qué me decís? Vamos despacio, tiramos ahí. Vamos a meter 2. 3. 3, la de los tritones. Venga, 4. Venga, 4. Vamos los que trabajen un poco, que no hicieron nada en toda la semana. Venga, que trabajen un poco. Bueno, son 4. 4. No sé. ¿Cuánto sabía? Claro. ¿Quién va a ser el portavoz de los dos? Él. Bueno, pues tienes que decirme también. Bueno,
Venga, pues Marcos, antes. vuestro tiempo empieza ya. Bueno, Lolita Flores. Muy bien. Amaya Salamanca, era la que hemos contado. Amaya Salamanca. Amaya Salamanca. Esta otra. Aitana. No, Aitana. Aquí está para allá, para Estados Unidos, ¿cómo se llama? ¿Cuál es? En alto, chicos. ¿A Estados Unidos dices? Sí, la pareja de Sí, Ya, pero ¿cómo se llama? Habla, Penélope coño. Cruz. Habla. Penélope Cruz. Penélope. Penélope Cruz. Penélope Cruz. Y la que nos queda. Y Y. os queda una actriz que decir. Pues, una actriz. La Loles León, por ejemplo. No, no, El tiempo, chicos. No. El tiempo. Loles León. Pero tiene que decirlo el portavoz. Dilo. Sí. Venga, pues Loles León. Chicos, tenemos un par de problemas. Solo dos. Solo dos. Ya es mucho. Amaya Salamanca no se ha llevado nunca el Goya. Y Loles León tampoco, sorprendentemente, ¿verdad? Ha estado nominada. Esa creí yo que estaba algo, ya había oído yo, pero. Sí, nominada sí que ha estado, pero no se la ha llevado. ¿Alguna más que podéis haber dicho para llevaros los metrinos del desnivel para casa? Pues mira, por ejemplo, había salido en el Mirador, yo creo, Maribel Verdú. Por ejemplo, también Belén Rueda. Claro. La verdad creí que no había tenido nunca Goya. Pues mira. Sí, pues del orfanato, Y de los otros y unas cuantas películas. Mira, y otras dos que sí que vais a decir que sí. Paz Vega y Carmen Machi. Claro. Carmen Machi no. No sabía que Pero si no sabes para qué te metes. A ver, esa me queda música, hablé, Melendi. flores, folclórico, Merendi, claro, no, ala, de repente, actriz, esto, Joder, mañana. O sea, perdón, eres el primer motero al que le gusta. No me gusta, Las he dicho que no sevillanas. me gusta. Mi compañero, que es una persona mayor, tiene que saber algo, Quítate nada para más. allá, a ver si se me va a pegar algo. Que Melenita tampoco está motero, no empezamos el tema. Ay. En fin, estamos de Bien broma, pensé que- por supuesto, absolutamente. Y esto nos deja los marcadores, tal que así. Corre, Calelles, tenéis en este momento 400 metros, que son 20 segundazos increíbles que hay que celebrar con el grito de guerra. ¡A todo trapo! Tritones, 1520 metros, que son 76 segundazos. Si lo hacen ¿Para ellos qué mejor que cuesta, nosotros. ¿Para qué cuesta? Pues eso, ahora Tú estos eres segundos. pinitos en el piragüismo, ¿eh? ¿Qué piensas? Yo bajarse ya. Escúchame una cosa, se nota al despeñadero. ¿Preparados, tritones? Pues venga, por ello. Bueno, no, un segundo, me voy a chivar. Me voy a chivar porque yo he escuchado aquí una cosa. Dice Marcos, yo quería un mosquetón. Vamos a hacer una cosa, Marcos, un trato. ¿Has chivado? No, vamos a hacer un trato, ¿vale? Yo voy a poner el chip mosquetón. Pero tú actívalo bien arriba. Y en el momento que yo detecte mosquetón para ti. ¿Sí? Ya me puse nervioso. Mosquetón. No, no tan fácil. Venga. Tritones, ¿preparados? Listo. Pues a por ello, vuestro tiempo empieza ya. ¿Qué acogió el mercado cubierto de pola de siero el primer fin de semana de mayo? ¿Miniaturas de casas de muñecas o concurso de belleza canino? Miniatura de casas de muñecas. Sí. Si mi abuelo yeza inu, ye folgazán o gusta y traballar. Folgazán. Sí. En la ría de Villaviciosa crían las cigüeñuelas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí. ¿De qué color son las patas de las cigüeñuelas? ¿Amarillas o rojas? Rojes. Sí. ¿Cuántos años tiene el Carballón de Valentín? ¿Menos de 600 o más de 600? Más de 600. Sí. ¿Qué avión supersónico voló primero? ¿El Concorde o el Tupolev Tu-144? El Tupolev. Sí. ¿Es un equipo de fútbol de Gozón? ¿Podes o Tales? El Podes. Sí. ¿Cuál es el edificio más antiguo de Amieva? ¿Santa María de Mián o Ermita de San Antonio? La ermita de San Antonio. ¿Preparados, correcaleyes? Venga, pues a por ello. Sin él... Perdón. Empecé yo aquí, me vine arriba. Vaya potencia. Vaya potencia siempre. Para que te enteres, abuelo. Eso, por si no me escuchas bien. ¿Preparados, chicos? Pues tiempo. Sin él, ¿tiene una gúzara, tiene una mancadura o tiene moza para casarse? ¿Gúzara, mancadura o moza para casarse? Mancadura. Bien, ¿a dónde van los salmones asturianos cuando salen de los ríos? ¿A Groenlandia o a Sudáfrica? A Groenlandia. Escúchame una cosa, que le chiven al concursante delante de mis narices merece un mosquetón. Que yo no lo oí, te juro que no lo oí. No lo oí.
No lo habrás oído, pero yo lo he oído. Entonces, escucha, pero este mosquetón lleva para ti. ¿A mí? No para Marcos. Ya me lo da. Que no, Marcos, que yo confío en ti, en que podemos generar mosquetón. Encima, que me otro. Gamba. Otro. Vale. Que vaya. Yo qué sé. Ya. Pues vuestro tiempo se ha parado, entonces yo ahora voy a saltarme esa pregunta, ¿de acuerdo? Vuestro tiempo continúa ya. ¿Cuántos kilómetros pueden recorrer al día los salmones que vuelven a Asturias? ¿Entre 20 y 30 o entre 50 y 100? 20 y 30. No. Hostia, ¿tanto? ¡Oh! Se me ha sacado el tiempo, se acabó. Se acabó el tiempo, sí. ¿Qué le vamos a hacer, chicos? Además, ya sabéis que en este momento ya han superado los tritones vuestro número de aciertos y esto quiere decir varias cosas. Primero y principal quiere decir que hoy los tritones intentarán ¡subir el pico! Los tritones no van a hacer bien el grito guerra nunca. Venga, va. ¡Los tritones! Tritones. Isidrones. Grandes. Chicos, qué grandes que sois, correcaleyes. Grande este, que yo... Tío, no. Grandes los dos, sí que sí, Sí, Marcos. Mosquetón porque no te lo tomes como no, me lo regaló. No, mentira, es que hubo 1000 ocasiones en las que te merecías un mosquetón y no te lo di porque se me fue a mí la pinza. Porque ya es muy divertido y el mosquetón siempre es divertido. Ole, esposa, bien merecido, cómo no. Para no ponernos tristes, regalazo. Bueno, vamos a ver la parte positiva. Toyota Asturias os obsequia con un Toyota CHR para que lo disfrutéis durante un fin de semana largo, de viernes a lunes incluidos. Es decir, vamos a haceros cambiar la moto por el cochazo durante un fin de semana. Es un coche híbrido, respetuoso con el medio ambiente y lo podréis recoger en cualquiera de los concesionarios que Toyota Asturias tiene en Oviedo, Gijón y Avilés. ¿Y seguro todo riesgo? Estamos seguros de que vais a conducir con todas las medidas y precauciones y por supuesto sí, seguro, todo riesgo, claro. Disfrutadlo un montón, chicos. Muchas ha sido un gracias. súper placer teneros aquí. Igualmente. De verdad, les damos un aplauso, ¿no? Sí, Bien sí, merecido, esos correcaleyes. Lo hemos pasado pipa con vosotros. Nos alegramos, ¿Cómo nos era? alegramos. ¡A todo trapo! ¡A todo trapo! ¿A dónde va? No marches, guapo, no marches. No marches, que va a tocar desearle suerte a esta gente para que suba el pico, ¿no? Sonaba, pero le deseamos suerte, ¿no? Hacia los compis. Claro, por supuesto. Pues Que lleguéis venga, muy lejos, además. di que sí, tritones, que lleguéis muy lejos a por el pico. Gracias. Por el pico. €2.450 en juego. Enhorabuena, tritones, por haber llegado hasta aquí. Que no lo dijimos antes, por cierto, importante. Seguiréis concursando con nosotros la semana que viene si gustáis, porque superáis el número de aciertos de toda la semana a los correcaleyes. ¿Quién va a ser hoy el portavoz? ¿Sigo yo? Animales de costumbres. Sí. Venga, pues suerte, no hay botiquín. Vuestro tiempo empieza ya. ¿Se usa para barrer o para teitar? Escoba. Muy bien. En Asturias, ¿a quién llamamos carneru de la Llueca? Carnero de la Llueca. Llueca. Carnero de la Llueca. Un ser mitológico. No. ¿En qué comunidad autónoma el pericote es bien de interés cultural? Venga, eso no se escucha. En Asturias. En Asturias. No. ¿Qué postre es típico de Mallorca? La ensaimada. Ensaimada. Muy bien. ¿Qué cantante grabó parte de su Geometría del Rayo en el Auditorio Príncipe Felipe? Melendi. Melendi, no me parece que se llame así el disco. Melendi, luego ya Melendi. retomamos. ¿Qué república americana da nombre a un sombrero? Sombrero panameño, ¿no? ¿Panamá? No, República Americana, ¿eh? Tiempo, chicos. Argentina, sí. Panamá. Muy bien. ¿Desde qué comunidad autónoma movían el ganado los vaqueiros en la Mesteña? ¿Desde qué comunidad autónoma? ¿Moveréislo desde o bajaban a Extremadura o a Castilla y León? Los vaqueiros. Castilla, con que es más grande. Castilla y León. No. ¿Qué localidad asturiana fue elegida en 2018 como una de las 7 maravillas rurales de España? Pues sí, Bulnes, Sotres. Talamonde, no sé. Vámonos para la zona nuestra. Bulnes. No. ¿Qué ciudad es la más limpia de España después de Oviedo según la OCU? Madre mía, te lo he olvidado. Olvido lo que más. Y la siguiente tiene que ser del norte. San Sebastián. Sebastián, Pamplona, algo así. Sí. No, Pamplona ya me bocha con El tiempo, términos. chicos. San Sebastián.
No. Dos asturianas apellidadas Estrada fueron musas del cine de Destape. Una era Susana y la otra su prima. ¿Qué se llamaba? Vale, conocer a Susana más. Vale, no. Sí, El tiempo. No, tienes que decirlo tú. Ah, pero dime tuyo, digo. El tiempo. Manuela. Manuela. No. Chicos, casi 40 segundos. ¿A por cuál voy? Número y respuesta. La 3. 3. Decidme. Si no oye. Asturias, Cantabria. 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 Muy bien. Más. La 7. La 7. Si no era de Extremadura, decías. Extremadura. Muy bien. Más. Meca. La ciudad más limpia, la 9. Sí. Navarra. Navarra, Pamplona. ¡No! ¡Bilbao! Bilbao, La ciudad más limpia es Oviedo, seguida de Bilbao y de Vigo. Yo sabía que era el norte porque llueve más. De momento ya limpia algo. Fue la lógica. Venga, vamos a aprender cositas. Dos asturianas apellidadas Estradas, Susana Estrada y su prima Blanca Estrada. No sabía. ¿Qué localidad asturiana fue elegida en 2018 como una de las 7 maravillas rurales de España? Ribadesella. 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 Iba más para el monte, ¿no? Ya, que es como rural, nos dicen rural, yo también pienso más en Bulnes que en Ribadesella. Manolo García fue el cantante que grabó parte de su Geometría del Rayo en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. Y en Asturias llamamos carnero de la Llueca al jefe. Ay, amigo. Ah, amigo. Buena palabra, ¿eh? Y por cierto, un dato reseñable, Cantabria declaró el pericote bien de interés cultural en 2015. ¿Tiene que venir Cantabria a explicarnos lo bueno que es el pericote? Cachis. Ya lo sabíamos, ¿eh? Ya lo sabíamos, correcto. Algún día será bien de interés cultural aquí en Asturias, seguro. Chicos, ha sido un gustazo teneros aquí, de verdad, y será un gustazo disfrutar de vuestra compañía y de vuestros conocimientos y de vuestro grito de guerra siempre medio tarde. Vamos. ¡Ellos son los tritones! Sidrones. Ahora va. Hasta el lunes.